Necesito un voluntario. Yo me voy para el baño. Un voluntario ahí. Voy al baño. Apilar la mano y ya. Oye, pase listo. Hay enseñado que no Tiene que ser los de la mesa hacerlo silenciar porque parece que De aquella mesa. necesito un voluntario ahí de que me dé un pequeño resumen de la clase pasada. un político, un político. Más o menos de lo que usted se acuerda. William, ¿qué tú te acuerdas? Ah, que tú no estuviste. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, estudiamos la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que dijimos sobre la naturaleza de Dios? A ver si alguien se acuerda, vamos a ver. Si alguien se acuerda, vamos a ver. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Que era espíritu. Que Dios es espíritu, ¿verdad? Y hablar de Dios como espíritu, pues entonces habíamos dado unos cuantos ejemplos, ¿verdad? De cómo eso nos afecta a nosotros, porque la idea es estudiar a Dios, la unidad es estudiar a Dios, ¿verdad? Y cómo su esencia, su naturaleza, ¿verdad? Su forma de ser, o la esencia de su ser nos afecta a nosotros como creyentes. Obviamente habíamos dicho que nosotros jamás ni nunca vamos a poder realmente realizar o definir a Dios con palabras humanas, porque nuestra mente es una mente muy finita para poder definir a Dios. Eso nunca lo vamos a poder, nunca vamos a poder hacerlo. Pero con la capacidad que Dios nos ha dado, sí podemos dar unos pequeños rasguños, ¿verdad?, de lo que es Dios y de lo que Él nos ha permitido conocer de Él. Porque no es que tampoco no lleguemos a conocer a Dios. O sea, Dios nos permite conocerle. No lo vamos a conocer en toda su totalidad porque sería imposible, pero sí Dios nos permite conocerle en la medida que Él nos permita hacerlo, ¿verdad que sí? Y en la medida que Él nos permite hacerlo, pues nosotros lo conocemos y definimos lo que nosotros entendemos lo que es Dios, ¿verdad? Y lo primero, de acuerdo a su palabra, dijimos que íbamos a tomar de base el libro de texto. Para eso va a ser la Biblia. La Biblia va a ser el libro de texto para nosotros conocer a Dios o saber algo de Dios, ¿verdad? Y lo primero que habíamos dicho, que Dios es espíritu. Y esto de Dios es espíritu, pues tiene su, ¿verdad? La Biblia, habíamos leído varios versículos acerca, demostrando que Dios es espíritu. Creo que habíamos hablado de 4 versículos, ¿verdad? Más o menos de que Dios es espíritu. Ahora, ¿cómo me afecta a mí como creyente el hecho de saber que Dios es espíritu? Porque eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero a mí como creyente, ¿cómo me afecta a mí el saber que Dios es espíritu? ¿Qué cosas hace que yo haga o deje de hacer porque yo sé que Dios es espíritu? Hermano José. Al ser el espíritu, Él está en todas partes. Como está en todas partes, yo puedo acudir a Él en cualquier momento. No tengo que estar en un solo sitio o un sitio específico para acudir a Él. Bueno, no hemos llegado todavía a hablar de la omnipresencia. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia. Hoy sí vamos a hablar, pero el hecho de que sea espíritu, ¿cómo te afecta a ti como creyente? El hecho de que sea espíritu. ¿Que te afecta para bien o para mal? Bueno, con afectar para bien o para mal, como sea, pero ¿cómo te afecta a ti? El hecho de que Dios sea espíritu. O sea, que no es un cuerpo físico, material, sino que es espíritu. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Que no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. O sea, una de las cosas que Él hace y hace hincapié es que ninguna figura visteis, le decía a Israel, en el monte cuando yo me manifesté a ustedes y les di la ley, ¿verdad? Había mucho ruido, muchas bocinas, ¿verdad? Pero no vieron ninguna imagen y les advirtió a ellos, ¿verdad? Firmemente. Acuérdense que ninguna figura visteis cuando yo me manifesté a ustedes. ¿Para qué? Para que no te hagas imagen de cosa alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque si el hombre tiende a qué? A manipular. A manipular, ¿verdad? Y obviamente para eso hace fácil hacer una imagen para poder ¿qué? Manipularlo, ¿verdad? O tener un control de ese Dios, o para tenerlo ahí, ¿verdad? Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más que eso.
¿Qué otra cosa dijimos? Aparte de eso, también dijimos que el hecho de que Dios es espíritu afecta a nuestra relación con Él. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Que nuestra relación tiene que ser por fe, porque no lo vamos a poder ver nunca, ¿verdad? Pero vamos a ¿qué? Pero vamos a desarrollar una relación de fe, sabiendo que aunque no lo veamos, Él está. Y aprendemos a caminar por fe. Como viendo a quién, al invisible. Tenemos que empezar a desarrollar una relación espiritual, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque dice, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana? Porque esos adoradores es lo que busca nuestro Padre, los que adoren que en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar una relación espiritual con Dios. Espiritual. Lo otro, el segundo atributo que hablamos de él, ¿cuál fue? Que Dios es eterno. No tiene que ni principio ni fin, ni ayer ni mañana. Es eterno. ¿Verdad? Es eterno. Y por lo tanto, como Él es eterno, Él puede que prometerte a ti eternidad. Él es eterno. Por cuanto es eterno, ¿verdad? Nos puede prometer, nos puede ofrecer eternidad. Tercero, ¿qué otra cosa dijimos de Dios? ¿Que era qué? Una persona. Que era persona, tiene personalidad. Tiene capacidad para qué? Para relacionarse contigo, conmigo, con William, con Víctor, con Sammy, con Francisco. Tiene una relación con cada uno de nosotros y nos conoce por nombre. A pesar de que es un Dios eterno, que es un Dios espíritu, está contigo, habla contigo, siente contigo, te aconseja, anda contigo. Entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham. Yo soy el Dios de ¿quién? De Isaac. Y yo soy el Dios de Jacob. O sea, el Dios de cada uno de ellos. Yo había establecido una relación con cada uno de ellos. Eso es lo que está diciendo Dios a Moisés. Y ahora va a ser el Dios tuyo, el Dios de Moisés. Como persona tiene sentimiento. Tiene personalidad, ¿verdad? Tiene personalidad. Y es como el viento. Que no es una cosa, no es una energía como muchos quieren, ¿verdad?, hacer ver, ¿verdad? Tiene personalidad. Y lo último que hablamos de Dios es que, vamos a ver, ¿qué fue lo último que hablamos de Dios? Hablamos de 4 cosas. Es inmutable. Es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que siempre es igual. Que no cambia. Que no cambia. Cambios. Que no cambia. Dios siempre va a ser el mismo. Dice la palabra que yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Siempre en el corazón de Dios habrá que, y cuando yo hablo del corazón de Dios lo estoy humanizando, ¿verdad? Porque Dios no tiene corazón. Pero nosotros los humanos le hablamos del brazo de Jehová, hablamos de la boca de Jehová, de los ojos de Jehová, del corazón de Jehová, porque lo estamos humanizando con palabras humanas, pero sabemos que, ¿verdad?, es casi imposible, ¿verdad? Por lo tanto, Dios precisamente ajá, mira ahí, mira ahí detrás. Tienes que traerlo porque ese es el que usa el chico. Por lo tanto, o sea, en el corazón de Dios está el deseo de hacerle bien al hombre. De hacerle bien al hombre. ¿Y cómo me afecta entonces a mí como creyente? Confío en él. Sé que siempre Dios tendrá pensamientos de bien hacia mí. No va a cambiar de parecer porque yo me porto mal, porque yo hice esto lo otro, no se va a arrepentir, ¿verdad? Siempre va a ser que Él mismo va a querer siempre hacerme bien, ¿verdad? Por lo tanto, esas 4 cosas son muy importantes. La verdad de Dios es inmutable. Por eso es que la palabra dice que Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Podemos confiar en Él. Podemos depositar nuestra confianza en Él. Nosotros somos infieles. Amén. ¿Okay? Por lo tanto, esas 4 cosas son muy importantes porque el hecho de yo saber que Dios es así va a afectar mi vida. Pero en esta noche vamos a hablar de 3 cosas adicionales.
¿verdad? Vamos a hablar primeramente de que Dios es ¿qué? Omnipresente. Luego vamos a hablar de ¿qué? De la omnisciencia de Dios. Y luego vamos a hablar de ¿qué? De la omnipotencia de Dios. Con tres cosas vamos a estar hablando de Dios en esta noche. La omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. ¿Estamos claros? Amén. Ok, Domingo Misla. Ese nombre es... Político. No. Su nombre es aristocrático. Es un nombre aristocrático. No me llores porque se echa a llorar. No, pero no, el hombre no va a llorar. No va La a gente de llorar. Isabela son de los que lloran. No. Los hombres lloran también. ¿A dónde voy? Isabela, Puerto Rico. Que lo vea Santini, que lo vea Santini, papá. Ok. ¿Qué es para ti omnipresencia? ¿Cómo es que tú entiendes por omnipresencia? Porque siempre está presente. Está en todos lados. Porque está en todos lados. Que está en todos lados. Más que el arroz, más que O el sea, arroz. que no, Más que que dentro. no se limita, no hay espacio geográfico que pueda limitar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Ni físico ni Nada, no hay nada que lo pueda limitar. Sí, señor. ¿Ok? No hay espacio donde él tenga que Ahí, Dios es todo. una pregunta. Dios es todo, el espacio y todo. Bueno, no podemos decir que Dios No, es no, todo, Dios es todo. porque Eso es hay parte una, de- Dios está en todo, pero no puedo decir que Dios es todo porque precisamente hay un Panteísmo. pensamiento filosófico que se llama el pensamiento panteísta, Podría haber que más. dice que Dios está en todo. Sí. Podría haber momentos. Dios está en todo. Por eso somos Dios. Los panteístas creen de esa forma, ¿verdad? Hasta que tener mucho Pero cuidado. no está muy lejos de la realidad. Porque inclusive el mismo enemigo Dios es que lo creó. Tanto, Él creó todas las cosas, pero no podemos decir que Él está en todo, ¿entiendes? Ah, bueno. Sí podemos ver la naturaleza y la naturaleza es una creación de Dios, pero no podemos decir que Dios está en la naturaleza, ¿verdad? Y eso, la forma de pensar de algunas personas es así y terminan adorando la naturaleza, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hay que establecer una diferencia entre lo que es la creación de Dios y lo que es Dios. Y no podemos adorar la creación, sino al creador. Es correcto, por lo tanto, oye, ¿qué tocó la Está comiendo espaguetis integrales, Pero hay ocasiones que nosotros tenemos que invocarlo a él. Sí, no, ¿cómo que creo que siempre? Siempre. Dice la palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando estás en las buenas y cuando estás en las malas. Será siempre. Siempre, ¿verdad? Debemos invocar a Dios. No debe haber limitación. Por lo tanto, eso es omnipresencia. Omnipresencia. Vamos a leer varios versículos. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Vamos a buscar también Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Y vamos a buscar Hechos, capítulo 7, 24 y 28. Primero, Segunda de Crónica lo tiene William, Jeremías 23, 24 lo tiene Santini, y Hechos, capítulo 7, 24 y 28 lo tiene ¿quién? Hechos 7. 7, 24 y 28. ¿Quién lo tiene? Yo. Lázaro. Después otra persona me va a buscar Salmo 139, 7 al 10. ¿Quién lo tiene? Mi hermano aquí lo tiene. 139, 7 al 10. Y por último vamos a buscar Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. ¿Está bien? Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. Vamos al primero. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. ¿Quién tiene Mateo? 16 al 20. Mateo lo tiene mi hermano allá. 28 te dije, 28. 18 al 20. Si hubiera Siempre creativo. Vaya, atiende ese café. Atiende ese café. Ok. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas? William, ok. 6, 18, ¿no? 6, 18.
Ajá. Segunda Crónica Está 5. abierto, ten cuidado. ¿Ya lo Ajá. tienen? Sí, lo tiene, lo tiene. Pero voy a leer. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Ok, hasta ahí. William, tenemos que tener más o menos un contexto de lo que estamos leyendo. Más o menos, ¿te acuerdas de más o menos de cuándo fue que se dijo eso y quién lo dijo? William. No, mira a ver si ahí dice. ¿En qué ocasión? De Salomón. Cuando Salomón, ¿se acuerdan que hubo en el corazón de David? ¿Cómo fue que surgió realmente esto del templo? Vamos a ver. De edificar casa a Dios. Vamos a ver, ¿de dónde salió esto? De David. De David. Guardar la arca de la alianza. Ahí fue que empezó. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo, porque yo quiero morar en medio de mi pueblo. Y ese tabernáculo pues estaba siempre donde estaban las 12 tribus distribuidas, y el tabernáculo estaba en el medio de todo el mundo, ¿verdad? Pero era desmontable. Era desmontable. Era algo que tú desmontabas y caminabas. O sea, pero y ahí fue que ahí es que surge, Moviendo sitio a otro. ¿verdad? La idea de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces Dios le da a Moisés las instrucciones, ¿verdad? De cómo va a ser ese tabernáculo, de cuál va a ser las medidas del tabernáculo, Los adornos, las dimensiones, las telas. los materiales con los cuales va a ser el tabernáculo. ¿Ah? Todas esas cosas, cómo es que él va, qué cosas va a meter dentro de ese tabernáculo, las dimensiones de cada mueble, la posición de cada cosa, qué es lo que se va a hacer allí. O sea, Metales y madera. todo, le da todas las Especificaciones. especificaciones de cómo va a ser el tabernáculo, ¿verdad? Y ahí él dice, ahí yo me voy a manifestar. Y dice que cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo, en el capítulo 40 de Éxodo, vimos que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y ese tabernáculo pues era, como dice, era algo movible. Tú lo desmontabas, caminaba y volvía y llegaba al sitio, y cuando la nube se levantaba había que desmontar el tabernáculo. Y había que caminar hacia donde la nube los llevaba. Y si la nube se detenía, pues allí tenían que ellos que entonces... O sea, buscando siempre la sombrita. Había siempre que la dirección de Dios. Siempre pero tenían que cuando la nube se levantaba, había que desmontar y había que caminar. Entonces me parecía el ejército, ¿verdad? Que cuando usted Marcharse te de cogía, de momento, como yo era artillero, ¿verdad? Los artilleros pues te andabas con un montón de equipos, ¿verdad? Y con troces y cañones y medio mundo. Entonces cada vez que había que arrancar, pues arrancábamos. Pero oiga, cuando llegábamos a un sitio había que poner el cañón, había que ubicarlo, guardar el trozo. Entonces había una malla, que aquello era el diablo. Y aquella malla había que desengelarla y había que entonces ponerla para tapar, para proteger el cañón y el trozo y medio mundo y sacar las municiones. Bueno, eso era Y entonces cuando tú terminabas de todo eso, le sonaban en el pito y había que levantar otra vez las cosas esas. Eso no puedes descansar. Entonces a las 11 de la noche, a las 12, o sea, cuando ya tú estabas seteado, que estaba todo, entonces te llamaban que tenías que volver a arrancar de ahí. Pues así mismo era. Había que arrancar después porque era la nube de igual que indicaba el camino. Y de ahí entonces que surge entonces la idea de que Dios andaba ahí, que habitaba en esa casa, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Pero entonces viene entonces la idea al corazón de David, de que entonces él quiere edificarle casa a Jehová, ¿verdad? Y sabemos que en el corazón de David no había ninguna intención de manipular a Dios. Simplemente en su agradecimiento David llegó a desarrollar realmente una relación con Dios bien estrecha, de que le era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios le prohíbe a David levantar casa a Dios. Dice, no me vas a levantar casa tú, sino tu hijo. Y entonces es Salomón el que realmente comienza la obra del templo, y cuando lo termina, que está a punto de inaugurarlo,
Después que lo termina, se hace una pequeña pregunta. Se hace una pequeña pregunta. Oiga, tenemos que entender que Salomón era ¿qué? Era el hombre más sabio que había en la tierra. Le había pedido a Dios sabiduría y Dios se la había dado. Pero Víctor, pero Dios le permitió a David recoger materiales. No, se encargó de los materiales. Dice, yo creo que tú hagas los planos y consigue los materiales. Pero fue su hijo el que lo edifica, ¿no? Pero después que lo edifica, se da cuenta de un pequeño detalle. Pequeñito. Un pequeñito detalle. Y fíjate, y es la sabiduría que Dios le da a Salomón la que hace que él se ponga a pensar, ¿verdad? Y después que le saca el edificio, se da cuenta y entonces dice lo siguiente, que fue lo que leyó William. Dice más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Fíjate que Profundo eso. es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. No dudaba. Estamos hablando del Dios que es espíritu, Que los cielos Dios no que es pueden eterno. contener su gloria. el Dios que es eterno, el Dios que es inmutable, que lo llena todo, ¿verdad? Es posible que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que edificada? O sea, en otra palabra, yo he perdido mi tiempo. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Meter a Dios aquí. Los cielos no pueden contener. Si Él llena los cielos de los cielos, se da cuenta de un pequeño detalle, ¿verdad? Será celular lo que O sea, eso es lo importante. El reconocer que Dios que no está confinado a un lugar específico. entonces quedaría en lo que precisamente estaba tratando de evitar, con Correcto. eso de que fuera manipulado por el hombre. Correcto. Por lo tanto, eso debe afectar mi relación con Él. Porque eso precisamente es lo que se da cuenta Salomón. Dios no está aquí en la iglesia cuando yo llego aquí a la iglesia en el templo. Y habíamos dicho que eso a veces pensamos de esa forma, ¿verdad? Dios está en todo lugar, está en tu casa, En mi corazón. está en tu trabajo. ¿Ah? Donde quiera que tú te muevas, Dios está. Dios está. Aunque uno trate de esconderse. Ahora, Bueno, a eso vamos ya mismo. que Eso es que él lo ha intentado, ¿sabes? que equivocadamente creamos que lo vamos a encontrar en la iglesia, no en otro sitio, no vamos a estar hablando. Vamos entonces, eso fue Salomón, ¿verdad? Vamos a Jeremías. ¿Quién lo tenía? Yo, Ajá. Jeremías, dice aquí en ¿Qué el capítulo? 23, verso 24. 23, 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ah, ok. Vamos a ver, ¿qué tú puedes decir sobre eso? Que de hecho, que era lo que él decía, ¿no? Está contestando lo que estábamos, obviamente, anteriormente Lo que Dios diciendo, dice. de que Salomón se dio cuenta de que no se podía confinar a Dios a un templo, tan sencillo como eso. Por lo tanto, yo como creyente que tengo esa facultad, ¿verdad? De conocer a Dios y de saber que Dios es, porque una persona que no conoce a Dios, pues yo no le podría exigir que tuviera este conocimiento, ni que se comportara de acuerdo a esta verdad. Pero nosotros que conocemos a Dios, pues deberíamos de tener conciencia, ¿verdad? De que no nos podemos, ¿qué? Esconder de Dios. Aunque uno diga, me voy a esconder y hacer una trampita. No libre. Se esconde. No, güey. Y Dios dice, Aunque te pegas rapacó. y Dios dice, Como decía el chico. aquel declaró número 5, espero que No, o a lo mejor creemos que porque hicimos algo malo, Dios ¿qué? Te va a Nos decir, abandona. exacto, te va a desechar. Dios está en todo lugar. ¿Verdad? Es así que la palabra Te no dice, metas una nosotros baja. vamos a salir fieles, pero él siempre va a mantenerse fiel. Por lo tanto, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante No trates de saber que Dios está. Que Dios está. Vamos entonces al próximo. Hechos 7, 24 y 28. Hechos 7, 24 y 28. Creo que es el mío. Sí, señor. Sí, señor. Este yo lo leí, pero como que no entiendo bien esto. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió.
Ese es 7, 28, Hechos 7, 24 y 28. 7, 24 al 28. 7. Capítulo 7. El 7. Capítulo 7, 24, 28. ¿Ese estoy bien? ¿Estoy bien o estoy mal? Hechos 7, 24 al 28. Mira, digo, si la Biblia mía no es Checo lo marca. Esto es. No, esta no es la Biblia, esta no es la Biblia. No, esta Biblia es de Checo lo marca. Ah, eso no. Entonces yo creo que ese no es, estamos Eso es cuando usted me dijo, mal, no, ¿verdad? Ok, voy a leer el versículo, pues yo creo que si no es el 7 es el 17. Vamos a decir, ¿verdad? Que estoy bien. Él dice, de hecho, esto fue, lo voy a leer para que todos ustedes se ubiquen. Yo te lo voy a leer y tú lo vas a... Hecho. Ok, vamos a leer, porque yo creo que está mal en la referencia. Pero lo voy a leer. Y Lázaro lo va a discutir. El Dios que hizo el mundo. No. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por los hombres. En realidad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Quién dijo eso y dónde? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso y dónde? David. Bueno, le dije hecho, así que para decirle hecho ya tiene que tener una idea más o menos. Nuevo Testamento. ¿Quién le da bombilla ahora? Otra vez. Hecho, dale la bombilla esa. Lo dijo Pablo, ahí está, Pablo lo dijo Pablo. Ah, lo dijo Pablo. ¿En qué ocasión? Me poché, mi socio. ¿En qué ocasión lo dijo Pablo? No recuerdo exactamente, no Pablo cuando estaba esto de los dioses. Es correcto, de la- aleluya, ese hombre está comiendo los mismos espaguetis y tú estás comiendo los mismos espaguetis integrales. Ok, precisamente, exactamente, cuando Pablo se enfrenta a los atenienses, Y representa a Dios no conocido. que hace el discurso al Dios no conocido, ¿ah? Le está explicando a ellos, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios no conocido? Y le está entonces diciendo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por hombres. Oiga, y él estaba precisamente en el lugar donde cada Dios tenía que... Sí, nosotros ahí. Tenía una estatua ahí. una estatua. Y colocamos. Y habían protestado los individuos que hacían las estatuas y todas esas cosas. Exacto. Eso 17 era. Exacto, eso, entonces es 17, es 24, dicho 17, le faltaban Que eso Pablo lo dijo en 17. Grecia. Lo dijo en Atenas, en la Europa, Guacal, donde están todos los dioses allí. Los que hacían Exacto, protestados porque le iban a quitar el guiso. exacto, estaban todos los filósofos, estaban todo el mundo reunidos ahí, los grandes, y entonces le da el sermón del Dios no conocido, ¿verdad? Entonces le dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por hombres. En realidad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso está en Hechos 17 de lección para. Víctor, tengo Ajá, un comentario. ajá. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, ellos creen que ya se perdió Jesús y que vamos a hacer nosotros ahora sin Él. Entonces ellos están en la mesa y Él traspasó las paredes. Yo estaba encerrado, escondido. Es decir, bajo el temor de aquel pueblo judío. No, exacto, que estaban siendo perseguidos, Y había entonces comenzado la cuando Él se les persecución. presenta a ellos para que vean la omnipresencia y además de su personalidad física, que traspasó esas paredes, que ellos dudan, dice, si no creen o ¿qué está pasando con ustedes? ¿Dónde está su temor, su miedo? Si creen que yo no soy, deben de comer. Ya que estuvo ahí en el espacio del espíritu y a la misma vez la presencia de su personalidad, mi presencia. ¿Qué hombres Fuerte. en la Biblia? ¿Qué hombres en la Biblia? En momentos dados donde se encontraban en completa soledad, se dieron cuenta de que Dios estaba con David. Elías. Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué pasó con Elías? Mandó un cuervo para que lo Llevamos. Cuando Elías estaba huyendo de quién? Huyendo de De Jezabel, ¿verdad? Después que había tenido aquella tremenda victoria en el monte Carmelo, donde a 400 profetas de Baal habían sido degollados. Había limpiado. Jezabel dijo, a este me lo almuerzo yo. A este me lo almuerzo yo. Y Elías salió por ahí con un bólido, después de haber tenido una tremenda victoria, y llegó a
llegó, caminó, bueno, Ya viste, llegó un monte, ¿verdad? Y dijo, aquí me voy a tirar a morir. Y se sentía que estaba, ¿qué? Solo y abandonado. Y allí en medio de aquella soledad, en aquella depresión, en aquella soledad y depresión, Dios se le apareció. ¿Cómo me afecta a mí el saber que Dios es omnipresente? ¿Cómo me debería afectar a mí? ¿En qué sentido? Confianza de que nunca me voy a sentir solo. Es correcto. Eso es la vida. como el cántico de la arena que dice que 4 pies de caminando. El cristiano no debe caer en depresión por sentirse solo. Jamás en la vida. Fíjense, eso es un gran beneficio, ¿sabes? Eso es un gran beneficio de conocer a Dios. El creyente nunca debería caer en depresión por sentirse solo. ¿Por qué? Pero puede pasar por la depresión. Puede pasar, pero ahí entonces tenemos que recurrir a qué? Tengo que A echarle la mano. verdad de saber que Dios está a mi lado, que Dios ¿qué? Dios nunca me abandona. Y una promesa de Él siempre. Es recurrir a Él, Por eso que Pablo- recurrir a Él en todo momento. Fíjense que una de las cosas que más depresión causa es la soledad. Estar desamparado. Eso es lo más que afecta a un ser humano. Que no tienes esperanza, no La tienes salida. soledad, nadie se fija en mí, a nadie le importo. No voy a nada. No me quiere Por eso es que pasan las cosas que pasan en esos países donde usted ve que hay mucha gente, pero nadie se habla. Es algo impersonal. Eso pasa aquí también. En todos los lugares. Y los que se suicidan. Por eso te digo, y no solamente se suicidan, sino que matan a un montón de gente antes de matarse ellos. ¿Entiendes? Asesinatos en masa, porque llega a un punto donde ellos dicen, no valgo nada, no le importo a nadie lo que soy, por lo tanto, me llevo 2 o 3 antes de irme. Nadie me quiere. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se sienten solos, se siente que nadie está pendiente a ellos para nada. Una mentira del diablo. El creyente entonces tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Dios siempre Es está saber conmigo. que Dios siempre está Siempre. conmigo. Y nada nos puede Y separar. no hay- Nada, ni No nada. hay, es incondicional su compañía en nosotros. 24. Nada, ni nadie nos puede 24/7. Oiga, eso es separar. Grande. grande. En medio de esa Es una garantía. Una Tremenda garantía promesa, tremenda. papá. Esa es garantía extendida. Oiga, usted puede tener Haga lo su que haga, papá. usted puede tener su esposa, usted puede tener sus hijos y sentirse solo. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Señor, Usted puede tener su esposa, tener sus hijos, tener una familia numerosa a su lado y usted sentirse solo. Y sería una fiesta también, un party. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Dios me Claro, después es una persona que viva sola y sentirse acompañada. que Dios que no duerme. Dios nosotros no duerme. No hay reposo. ¿verdad? Por tanto, eso debería estar siempre presente en nuestras vidas. Una promesa. Dios está conmigo. Siempre. Nunca me abandona. Por eso es que el salmista, vamos a ver el Salmo 139, ¿quién lo tiene? Del 7 al 10. ¿Y quién lo tenía? Yo, Ajá. Vamos a ver. del 7 al 10. El 139 del 7 al 10. ¿Qué dice? Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Oiga, y eso lo dijo David. ¿Y en qué ocasión tú crees que David lo dijo? Saúl lo perseguía. Estaban persiguiendo. Cuando Saúl lo perseguía. A muerte. Precisamente huyendo de Saúl, probablemente metido en una cueva, en medio de la nada. Vale la cabeza. Ah, O un ejército. oiga, qué importante es saber que Dios está conmigo, porque él no le estaba pasando bien. No le estaba pasando bien. Estaba siendo perseguido. Bueno, probablemente por Absalón y además hasta por su propio hijo Absalón, ¿verdad? Por Saúl y probablemente hasta por Absalón. Pero
¿cuál fue la confianza? ¿Qué fue lo que lo sostuvo a David en esos momentos tan difíciles? Solo, abandonado, un hombre que había sido rey de Israel, que lo tenía todo, ahora estaba solo en el desierto, huyendo. Allí entonces le exclama diciendo: ¿a dónde yo me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere, fíjate que entonces en esta forma poética, él trata de ¿qué? De establecer, de identificar los 4 puntos cardinales. No los 4 puntos cardinales, sino el espacio, el volumen espacial. Primero le dice: si está en los cielos, no puedo subir. O sea, si estoy en los cielos, ahí está. Y si me voy al Seol, primero dice lo de arriba, el extremo, allí él está. Si me meto en el Seol allá abajo, ahí él está. Si me voy al alba, que es que el este, ahí él está. Y si me voy al fin de la mar, que es el occidente, ahí también él está. O sea que él lo cubre todo. Él lo cubre todo. Dice: allí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esa es la forma de pensar. Así debería ser nuestra forma de pensar. No importa dónde yo esté, cómo yo esté, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y finalmente, vamos entonces a Mateo 28, 18 al 20, que lo tiene nuestro hermano. Mateo 28, Pero Víctor, perdóname. 18 al 20. 18 al 20. En esa misma línea tuya, entonces nosotros no podemos limitar a Dios. No, Dios está donde le dé la gana. exacto. Y si quiere estar en el infierno, está en el infierno. Hasta en el infierno está Dios. Hasta en el infierno, porque Dios lo llena todo. Ahí está Dios. Que sopla para que llama. No hay nada que pueda limitar a Dios. ¿Ok? No hay nada que pueda limitar a Dios. Ajá, nuestro hermano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. ¿A qué se les parece esto más o menos? Fíjate que Jesús le está dando que una misión a los discípulos. Y les promete que su compañía, Va a estar siempre. porque él sabía que esa misión iba a ser ¿qué? Fácil. Iba a ser fácil. De hecho, les iba a costar la vida de cada uno de ellos. Les iba a costar la vida de cada uno de ellos, la misión. ¿Qué otro personaje les viene a la mente? ¿Ah? Que le toca hacer algo parecido y Dios le dice: mi presencia irá contigo. Fuerza de ser valiente. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés, caudillo. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando Moisés, Yo lo llamo el pueblo le falla a Dios, y Dios dice: los voy a liquidar a todos. Los voy a liquidar a todos. Y Moisés dice: entonces Moisés intercede a Dios a favor del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Entonces Dios dice: mi ángel irá contigo. Dice: no, yo no quiero que tu ángel vaya conmigo, yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Y qué le dice Dios? Mi presencia irá conmigo. Fíjate, mi presencia irá conmigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la garantía de que no importa lo que Dios nos envía a hacer, el mayor recurso que tenemos, es saber que Dios está a mi lado. No importa el No comienzo. importa por lo que yo esté atravesando, ni lo que yo tenga que enfrentar en mi vida, Ni lo que yo haya hecho. ni lo que tú hayas hecho. No importa el comienzo. Parece que en el Isaías 35 dice que Él va a preparar camino, ¿verdad? Y calzada, para que caminen los redimidos. Él ahí dice: y aquel que por torpe que sea, ¿qué dice? Yo estaré con él. Él va a estar contigo en el camino.
La omnipresencia de Dios. ¿Cómo afecta la omnipresencia de Dios en mi vida? ¿Ok? Muy importante. Vamos para el segundo. La omnisciencia de Dios. Sammy, ¿qué es la omnisciencia de Dios? ¿Qué tú entiendes que es la omnisciencia de Dios? Lo sabe todo. Que Dios lo sabe todo. Conocimiento. Que no hay nada que Dios no sepa. Porque lo dice de la forma positiva, pero yo lo digo de la forma negativa. No hay nada que Dios no sepa. Dios lo sabe todo. Lo que pasó, lo que pase, lo que pasará. Sí. Lo que hay en tu corazón, en tu pensamiento, todo lo sabe Dios. Todo lo sabe Dios. Vamos a ver entonces. Vamos a buscar los versículos entonces. Ahora han engañado a los hombres. ¿no? Para demostrar. Uno mismo engañándose. Vamos a ver, porque todas estas cosas no es saberlas, sino cómo me afecta ese conocimiento de Dios a mi vida, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a buscar Job 28, 20 al 24. ¿Quién lo tiene? Dale, ¿tú lo tienes? Job 28, 20 al 24. Y entonces tengo a mi hermano aquí que me va a leer el Salmo 139 del 1 al 6. Y Roberto Soto, Romanos 11, 33. Job Job 28. 20 al 24. Ok. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos. ¿De cuánto? Ve cuánto hay bajo los cielos. Ok, tal. ¿Qué es lo que está tratando de decir Job ahí? Bueno, primero, ¿en qué circunstancias Job lo dice? Bueno, Job estaba muy afligido y estaba muy confundido con lo que le estaba pasando. Él no entendía. Y encima de eso tenía unos amigos que lo estaban alejando más todavía. Y tenía una mujer que tampoco lo entendía y lo estaba tirando al desperdicio. Y él había perdido mucho, había perdido hasta su familia. Todo, había perdido todo. hasta su salud lo había Hasta perdido. su salud. Lo único que no había perdido era la vida. La fe. Y él la fe no había perdido. Fíjate que a pesar de Job estar en esa situación en que estaba, ¿qué es lo que sostiene a Job? La fe. La fe. El conocimiento que él tenía de Dios. La confianza en Dios. La O santidad. sea, ese conocimiento que él había tenido de Dios es lo que lo sostiene a él en este momento tan difícil. Y cosa irónica, y él no lo conocía plenamente. Él dice que lo había conocido. Lo poquito que él tenía, lo poquito que él conocía era suficiente para sostenerlo. De lo que había oído. De lo que había oído. Imagínate tú cómo Job entonces sale de la experiencia completa. Un monstruo. Pero ese poquito que tenía era suficiente para sostenerlo en su prueba. Porque Dios no te va a probar más allá de lo que tú no puedas soportar. Amén. Si de ese poquito le dio todo el hombre, imagínate si te hubiera mucho. Sí. Por lo tanto, en medio de su angustia, en medio de las acusaciones de sus amigos que lo iban a consolar, ¿ya? Todo eso, él sale con esto, ¿verdad? Él sale con esto y su consuelo, ¿qué? Vamos a ver. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierto está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. ¿De qué clase de sabiduría está hablando Dios ahí? Los enemas, la vida. De la sabiduría que nosotros no podemos comprender. Es la De la tierra. sabiduría que está oculta a nosotros, pero que sabemos que existe. ¿Ah? Que sabemos que existe. Pero para el hombre es oculta porque esa es sabiduría de Dios divina, de lo alto.
pero obviamente hay una sabiduría divina que Dios nos ha permitido que conocer. Por eso es que cuando usted lee Proverbios, se puede leer Proverbios 3 o Proverbios 8. ¿Cómo comienzan esos dos proverbios? Dice, la sabiduría está en las calles, clama que en el centro de la ciudad, le dice a los hombres, pedid a mí. O sea, está que accesible al hombre. Está accesible al hombre. Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. O sea, hay una sabiduría que está disponible para el hombre. ¿Entiendes? Pero nunca para que el hombre sea. Es el principio de la sabiduría. O sea, hay una sabiduría que está accesible al hombre, pero hay una que está oculta, que es la sabiduría ultra plus causa por allá arriba, ¿verdad? Por eso no tiene Dios. Y esa la tiene Dios, no la tenemos nosotros, pero yo digo, a esa es la que se refiere Job aquí. Pero si tú te metes bien con Dios, Dios te la revela. Dios es infinito, ¿verdad? Te puede revelar algo de la, podemos rasguñar algo de la sabiduría de Dios. Esa fue la sabiduría que Salomón reclamó por La encima del tesoro. Y Dios le dio algo, le dio Convertimos en Dios. Un chipito así. Y mira todo lo que sabía. Y tiene un montón. ¿Sabes quiénes creen en eso? Esa sabiduría que se está hablando de Dios es la que Él resuelve los problemas que el hombre no puede resolver. Correcto, por eso es importante yo saberlo, porque el saber eso hace que en mi vida. El saber eso que tú acabas de decir, ¿cómo me afecta a mí? Sé que Él me va a resolver los problemas que yo no puedo resolver. Pues correcto. ¿Entiendes? Oiga. Que Él sabe. Que yo tengo que reconocer que hay problemas que yo no tengo la solución, pero que Él las puede buscar. Y cuando yo le digo al Señor, me reconozco que no puedo hallar la solución. Oiga, y cuando usted viene a Dios, con esa actitud, Señor, no veo solución humana ahora mismo. Eso era lo que Job estaba manifestando. Exacto. Aquí. O sea, yo he perdido todo. No veo solución alguna de todo esto. Pero la sabiduría está en el cielo. Entonces cuando usted se humilla a Dios y dice, Señor, no veo solución alguna en esto, en esta situación, no veo solución. Ahí entonces, oye, Dios se manifiesta y entonces se abre las posibilidades de Dios ante ti. Víctor, Entonces tú dices, verdaderamente. Estamos pasando por una situación ahora mismo en la familia. Ajá. Y está todo el mundo como nervioso por lo que está Es pasando. porque está todo el mundo. Y mientras todos están corriendo para arriba y para abajo, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Buscando de Dios. Exacto, porque tú sabes que Dios tiene todo bajo control. Porque me acuerdo de algo que dijo Moisés el miércoles, que Dios da a cada uno y mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Porque si ponemos las cosas grandes, como que usted está mi Dios, pues entonces, ¿en qué estamos confiando? Por eso si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y la sin reproche y sin medida. Le digo, usted se inquieta, ustedes lo conocen a Dios, no tienen temor de Dios, pues ¿dónde está su fe? Exacto. Vamos a darle la oportunidad a Dios que Dios se manifieste. Ya no declaramos que incompetente. Humanamente vamos a declararnos incompetentes. Vamos a darle que Dios se manifieste entonces, ¿verdad? Y vamos a esperar que Dios se manifieste. No le digas a Dios lo que tiene que cuán hacer. grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es. Exacto. Sí, pero lo que está atrás esto es hasta qué punto es que nosotros no confiamos tan ciegamente en Él. Y siempre queremos tener un control, siempre queremos, papá Dios, tú tienes que hacerlo así, tú tienes que hacerlo así. No, exacto, porque hasta que nosotros porque le soltamos el batón y dice, Señor, cógelo tú. Completamente. Ya yo hice mi parte, porque tampoco es que tú te cruces de brazos y no hagas nada. No, eso no es. Es que tú lo intentes, ¿verdad? Bajo la dirección de Dios, pero a veces llegas a un callejón sin salida humanamente hablando. Pero tiene que ser el momento de Dios. El momento de Dios, exacto. Ajá. Okay. Víctor, yo tenía algo que pensé, porque el 22 dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea, ¿hasta qué punto esto tiene una concordancia con lo que había pasado ahí también, por eso de oída que te conocía, o sea, que es el mismo principio? Sí, exacto, o sea, acuérdate que habían dos cosas que el hombre desconocía. O sea, ¿a dónde iban a parar los muertos? ¿Y por qué teníamos que morir? Eso es algo desconocido para el hombre. Entonces, por lo tanto, él identifica, dice,
aquello que desconocemos, pues aquello debe tener que conocimiento de la sabiduría de Dios, porque lo de no está que está fuera de nuestro alcance. ¿Entiendes? O sea, es una expresión poética. O sea, está tan lejos de nuestro alcance yo conocer por qué morimos, o sea, dónde el hombre va después de todo esto. O sea, si usted es conocido, pues allá ellos sí conocen están en esas ligas, en otras palabras. Están en esas ligas. Y era una aplicación a ese sentido que tenía el hombre en esos momentos. Bueno, si no sabemos dónde, pues tiene que estar en el cielo. Pues, claro, o sea, es algo desconocido para el hombre, ¿verdad? Que no es inalcanzable, inescrutable, en otras palabras, ¿verdad? Vamos para el próximo. Vamos a buscar el Salmo 139 del 1 al 6. ¿Vale? 139 del 1 al 6. ¿Quién lo tenía? Acá. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ok, vamos a ver, ¿qué tú me dices de eso? ¿Cómo me afecta a mí el saber yo que Dios lo sabe todo? ¿De acuerdo a ese versículo? Ese es el texto clave, el texto clásico. No lo podemos esconder de Dios. Ah, El 6. Que no lo podemos esconder de Dios, Dios lo sabe todo. fíjate, pero Me afecta en forma positiva. Está positiva, fíjate, porque una de las cosas precisamente es el saberlo, me afecta de muchas formas. Primero, el saber que yo estoy ante los ojos de Dios y se supone que eso afecta mi caminar y mi conducta y mi comportamiento. Claro, siempre. Ahora, por otro lado, me afecta de otra forma, y es lo que dice Sammy, ¿verdad? Me afecta positivamente, ¿en qué sentido? Bueno, en ese sentido, él va a ver cómo yo estoy todo Él conoce mi condición. todo el tiempo. Él conoce cuando hay dolor en mi corazón. Exactamente, estoy enfermo. Él sabe él cuando lo yo sabe. estoy enfermo. Él sabe cuando yo estoy, ¿qué? Desanimado. Desanimado. Ah, Él lo conoce todo. Él lo conoce todo, Él conoce mi condición. O sea, hasta mis Mi pensamientos. alta y mi baja. Mi alta y mi baja. Antes que la palabra esté en mi lengua, aquí tú la sabes toda. Sí, Señor. Y dice que a pesar de todo, a pesar de que Dios me conoce como yo soy, dice, está delante de mí. Eso es lo que él dice. Dice, estás rodeaste. detrás y delante me rodeaste. O sea, a pesar de saber, usted se imagina que Dios sabe cómo es Lázaro y aún así Él está delante y detrás de él. Oiga, eso es grande. Y sobre mí Eso sí que es grande. Y sobre mí pusiste tu mano. Imagínate. No, él pone su mano cuando Eso sí que es grande. Y el nombre que llevo. Eso es puede- increíble, Y el nombre pero- que llevo. Pero más grande aún, sabe lo que yo voy a hacer de hacer. Jesucristo. Y sabe lo que yo voy a pensar mañana y lo voy a pasar la semana próxima. Tengo mi hermano. Lázaro. Amén. Ahí en ese salmo dice, todavía no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. Pero eso no debe Este se parece. que muchas veces nosotros decimos, yo no sé ni cómo explicarme a mí mismo, mucho menos a Dios, lo que yo estoy pasando o lo que yo necesito. Entonces, por lo tanto, eso nos inhibe a comunicarnos con Él. Y Él lo que quiere es que tú le digas, mira, me está pasando esto. Jesucristo le decía al ciego, ¿qué tú quieres que yo te haga? Jesucristo sabía que la mujer del flujo de sangre era la que lo había tocado, pero Él quería que ella lo confesara. Hay algo que Dios sabe que nosotros necesitamos experimentar cuando pedimos o hablamos con Él. Correcto. Porque eso es como que nos va aventando la llama de la fe. Nosotros tenemos que declararle a Él las cosas, en fe, creyendo que Él nos va a escuchar y contestar, porque Él es nuestra provisión. A lo mejor por eso mismo hay que pedirle. Esa misma línea. Porque es que Dios conoce lo que tú quieres. Sí. Porque entonces Dios pide que tú le pidas. Pues si él que lo Porque Él sabe que eso es parte del proceso, del desarrollo de tu fe hacia Él. Víctor, quiero contar un testimonio de algo que me sucedió el centro de la elección, el día 7. Miércoles. Sí, el miércoles por la noche, murió una persona
cual yo apreciaba mucho, el padre de un gran amigo mío, y estaba en Puerto Rico con Moya, y me avisaron, él me llamó por teléfono, el hijo me llamó por teléfono, para que estuviera allí, y no había mucha gente, no había muchas personas. Ellos no van a ninguna iglesia, ellos no profesan, yo creo, una religión per se, así. No son malas personas, son excelentes personas, pero son espiritualmente vacíos, también una creencia, una fe precisa. Y estando allí en el velorio, al viejito lo iban a calmar, y los dos hijos, hombre, tú lo conoces, el viejito del restaurante Mojito, el papá de Guillermo. Ah, sí, yo sé que. Se sabe que. Sí, yo sé que es. Vecinos de nosotros. Sí. Y como a las 12 cerraban la frontera, a donde me iban a preparar. Mi hijo mayor de él, cuando ya era por las 11, y algo, me dijo, Socorro, yo también me dijo, dice, yo quiero que tú hagas la grabación. A mí, seguro que a mí se me caifaron los pelos. Sí, con mucho. Yo le pedí al Señor, y yo hice una oración. Hermano, yo terminé. Ahí estaba todo el mundo, 15 o 20 personas que quedaban, todo el mundo llorando. Y los dos hijos se abrazaron a mí, llorando. La viejita, tenía como 86 años. Una cosa, una experiencia. Y entonces yo le hablé del Señor. Y más lloraron. Y yo salí de allí, yo no sé cómo Dios me dio a mí palabra, porque Dios me da a mí música, me da letra, pero ese día me dio algo especial y yo me sentí tan bien, muy emocionado, muy afectado, pero con una alegría tan grande de que yo llevé una esperanza, que yo llevé un aliento, que yo le pude hablar de Dios en algún momento como ese a una gente Nunca había escuchado. que no van ni a una misa de una iglesia, que no pasan ni por el frente de una iglesia, de ninguna. Es que cuando uno realmente se enfrenta a ese tipo de situación, ahí es que uno entonces tiene que depender de Dios. Dios que suple las palabras y todo ese tipo de cosas. Ahí es que se cumple la palabra, dice, cuando estéis delante de los tribunales, dice, yo voy a poner en tu boca las palabras que tienes que decir. Porque yo decía, ¿cómo yo no voy a decir? Esta gente que tú sabes que están vacíos. Ahí se le da la oportunidad. Ese precisamente cuando se abre la oportunidad. Fíjate el vacío que tenían ellos, la necesidad que tenían. Que él me dijo, yo quiero que tú hagas una. Y yo sabía la necesidad, eso sabía valida, las palabras que necesitaban. Eso valida lo que estamos diciendo de que Cristo está con nosotros en todo momento. Toronto, como tú estás comiendo aquí, Te suple. es para que lo que tú te comas, lo compartas con el prójimo. Por eso que venimos a Sí. Aquí estamos en este tema, porque este tema me ha cogido esta noche, me ha soltado como un ganas le ha dado a este tema. Por eso es que yo asisto a este tipo de reunión, porque Gloria a Dios. yo siempre le saco mucho provecho. Hice una semana, desde el viernes pasado, el sábado, estoy pasando una situación bien difícil. Y de la única forma que la he podido pasar ha sido precisamente acudiendo a Dios. Es la única forma que yo me he sostenido. Si no hubiera perdido los estribos, hubiera perdido. Mismo volvió otra vez a la andada. Se salió del programa, está peor ahora que antes. Me enteré de que está deambulando, está durmiendo en un carro abandonado, comiendo de los zafacones. Le envié un pasaje para que lo votó. Mi hija le mandó dinero también.
sea, yo lo que quiero decir es que las situaciones difíciles de la vida solamente se pueden sostener y pasar mediante acudir a Dios. Es la única forma, porque es la única forma que uno tiene para no deprimirse. Yo no estoy deprimido, estoy triste. La tristeza Es inevitable. preocupado porque estoy preocupado por él, pero a la misma vez toda esta situación me dije, Señor, yo no puedo resolver esto. Sé tú quien seas el que pueda hacerlo. Tú tienes el poder para hacerlo. Lo que estamos leyendo aquí ahora es esto mismo. O sea, cuando uno tiene la necesidad y se ve sin herramientas para poder hacer, entrégaselo al Señor. Exacto. Es la Confiar en él. No hay otra forma. Tengo a Robert. ¿Qué tú tenías ahí? Romano algo. Ajá. Romanos 11:33. Ajá, ¿qué dice ahí? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién dijo eso y cuándo? Has tenido media hora bregando ahí. ¿Sabías? Eso tiene que ser Pablo. ¿Y cuándo lo dijo? Ahora sí. Dime la fecha, la hora y el día. Y esa es Rusia. Y eso es Rusia. ¿Dónde estaba? Estaba cerrando ya el discurso del libro de los romanos. ¿Entiendes? Y Pablo llega a un momento donde él mismo se asombra de la sabiduría de Dios, porque él está explicándole a los romanos cómo Dios le estaba dando celos a quién, a los judíos, a través de la apertura del evangelio a los gentiles. ¿Entiendes? Y él llega en un momento en éxtasis, ¿verdad? De que se da cuenta de la sabiduría del plan de Dios. Mire, si hay una cosa que en realidad nosotros deberíamos confiar y que nos debe dar confianza y fe en el Señor, es la sabiduría de Dios. O sea, cómo Dios tiene la capacidad de resolver cualquier tipo de problema. Y cuando Él desarrolla, Él se da cuenta de la grandeza del plan de Dios y del propósito de Dios que no solamente abarca a la nación judía, sino también a la gentil, y cómo Él lo hace. Cómo ese plan se va desarrollando, cómo ese misterio se va desenvolviendo, porque le llama el misterio de la piedad. Y cuando él realmente se da cuenta de la sabiduría de Dios, que esto es tremendo. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Entiendes? Porque se da cuenta cómo el plan de Dios se ha ido desarrollando a la perfección, tanto con los judíos como con los gentiles. ¿Cómo es que entonces los gentiles llegan a ser parte del plan de Dios? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, ¿verdad? Ok, vamos entonces a la omnipotencia. La omnipotencia. ¿Qué es omnipotencia? Víctor Delgado. ¿Qué es omnipotencia? Todo lo puede. Que no hay nada imposible para Él. Todo lo puede. Dios todo lo puede. ¿Qué versículo? Ahora no voy a leer ninguno. Tráigame usted. ¿Qué versículo en la Biblia usted puede, con la que usted puede demostrar que Dios todo lo puede? Vamos a ver. Todo uno. ¿Ah? Filipenses 4:13. Vamos a ver. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Bueno, ese está bueno. No, pero eso es lo que con todo lo puede. ¿Cómo tú puedes mostrar que Dios todo lo puede con algún versículo en la Biblia? Bueno, cuando abrió los mares. Dividió el mar. Cuando abrió el mar rojo. Exacto. ¿Qué otra cosa? Fíjate que fue contrario a lo que es natural, ¿verdad? Contrario a la naturaleza. ¿Qué otra cosa? Más natural en Éxodo cuando iba por el desierto. Con la nube y Salió la maná del cielo. Salió agua de la peña. Exacto, agua de la peña, maná El del diluvio, cielo. el diluvio. La Maná nube del de cielo. día, El diluvio. el fuego de noche. Ajá. No se le gastaron la ropa a la gente por No se le gastó la El diluvio. el diluvio universal. La misma sandalita. Más sandalia, más medio. Oiga, pero cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza eso? Exacto. En el principio de la creación. Creó los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra crear ahí
Es la palabra para, se para. Hacer algo. Creó algo de la nada, de lo que no existía. No, que no había fajentería. No había fajentería, no había nevera, ni Home Depot, ni esas cosas. Mira, Víctor, Creó de la nada, ajá. que se quedó una palabra que la habíamos discutido ahí, inescrutable. Inescrutable. ¿Qué es inescrutable? No, son las riquezas del Evangelio de Jesucristo. Que no se pueden ¿qué? Que no se pueden Escrutar, que no se pueden ¿qué? No se puede contar, no se puede contar. Las riquezas son tantas y tantas y tantas que son ¿qué? Incontable. Contables. O No se sea, puede contar. que nosotros como creyentes tenemos tanto para qué? Para absorber, que nunca lo vamos a alcanzar de absorber las riquezas de Dios. Porque son tan grandes, son tan inmensas, que nunca vamos a estar ¿qué? Decir, no, ya yo llegué a lo que tenía que llegar. No, hay mucho más. Hay mucho más, ¿verdad? Ahora, Víctor, perdóname. ajá. Hay un texto, Efesios 3:8, lo leo. Sí, leo. Que habla de también. Dice, Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está la sabiduría de Dios envuelta. ¿Por qué? Porque Dios no escoge un gentil para hablarle a quién, a un judío. Dios escoge a un judío, lo convierte para que sea un judío que le hable a ellos mismos y que le hable a los gentiles. Fíjate que la sabiduría de Dios en todo esto, ¿verdad? Sí, porque imagínate tú que un gentil fuera a hablarle a los Y judíos. un judío fariseo, No le iba a hacer caso. fariseo de los fariseos. Y bien fariseo. ¿Entiendes? Ciudadanos romanos. De todo, ¿verdad? Ok, omnipotente, ¿verdad? Habíamos hablado de todas esas cosas, pero ya habíamos ido a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y dice que Dios creó de la nada, que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que envió su luz, envió su palabra y separó las tinieblas de la luz. Ah, Puso el foco de aquí del día abajo. o sea, Dios es todopoderoso. Ahora, no nos debemos quedar ahí arriba, ¿verdad? En la inmensidad de su poder, porque no solamente Dios tiene poder para crear, sino Dios tiene poder para qué? Para destruir también. Para sostener su creación. Y destruir cuando no le conviene. ¿Ah? Dios no solamente tiene poder para crear, sino también poder para sostener su creación. Hay unos salmos preciosos, ¿verdad? Que están ahí, que indican cómo es que se va desarrollando, ¿verdad? La sustentabilidad de Dios para con su creación, ¿verdad? El mismo cuando Dios se le presenta a Job en el capítulo ya 40, ¿verdad? Que entonces se dice, ven aquí, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y cuando yo hago esto, y cuando yo hice lo otro, ¿ah? Y le va explicando cómo Dios va desarrollando, cómo se va desenvolviendo la naturaleza. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? O sea, eso es que, eso es la sabiduría de Dios. El poder de Dios, no solamente para qué, para crear, porque Dios no crea y abandona su creación, sino que Dios la crea y la sustenta. Y él tiene poder para destruir también. Seguro que sí. Usó el diluvio y Sodoma y Gomorra y todas esas cosas. Y el poder que actúa en nosotros. Ahora vamos ahí. Porque eso se quedó ahí arriba. Ahora vamos a ver ese poder que se manifiesta, cómo me afecta a mí la omnipotencia de Dios. Ahora, Cuando yo oro, cuando yo tengo una necesidad, Él está presto a ayudarme. Él me ayuda, Él oye mi oración, Él me escucha, yo puedo hablar con Él. Y eso es su poder que tiene sobre mí. Yo no tengo poder sobre Él, Él tiene el poder sobre mí, para yo poder acudir a Él. vamos a leer Efesios 3:20, que fue más o menos el versículo que William leyó. William, tú tienes ya que tú estabas cerquita por ahí, léete el 3:20. ¿Ya lo tienen? Efesios 3:20. ¿Quién lo tiene? 3:20, vamos a ver. Y Israel, tú me vas a leer el 3:14, aunque yo creo que tú lo habías, no, léete el 3:14 y 16. Efesios 3:14 y 16. De Efesios. Israel, tú me vas a leer el 3:20 y
Domingo Milla, Y al Y Arnaldo. Efesios 1, 19. Y vamos a terminar entonces con 2 de Corintios, Víctor. 2 de Corintios 12, 9 al 10. ¿Estamos todo el mundo? Ya. Empieza, William. 14 y el 16. No, El 3:20. 3:20. 20 primero. 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Está ahí? Sí. Y aquel que es poderoso, o sea, está- porque, o sea, ese Dios que es todopoderoso, pues aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nada más quiero que te O sea, tú le pides a Dios y Dios se le zafa la mano. 100 por 1 te da. Según su poder. ¿Ok? Vamos al próximo. Israel. Porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Espérate. O sea, que ese poder que creó todas las cosas, dice, el ser fortalecido con ese poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, que ese poder que es el que sustenta toda la creación, es el que está disponible ¿para qué? Para fortalecernos ese hombre espiritual. Está disponible para fortalecer el hombre espiritual. Eso es lo que está diciendo ahí. su espíritu O sea, fortalece. si nosotros decimos que Dios es todopoderoso, pues todo ese poder está aquí para sostenerte, Cuando el hombre reconoce que para Cristo Santo fortalecerte. mora en uno. Oiga, no podemos decaer. Ajá. Dice, creo que es en Romano, no me acuerdo, pero yo estaba leyendo en Romano esta mañana. Decía, el mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos avivará vuestros cuerpos mortales. Y eso es en contestación de lo que José estaba declarando. Así es como él se impacta con el poder de Dios, que ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que da vida donde ha habido muerte anteriormente, esa es la esperanza que nosotros tenemos de no permanecer muertos. Pues ese es el que vamos a leer ahora, que está en Efesios 1:19. ¿Quién lo tenía? Los testigos de Jehová se creen que se van Domingo Milla. Lo tiene Y Milla. Arnaldo. Domingo te va a leer eso mismo que tú estás diciendo. Y te va a leer el 20 también. El 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta ahí. Aleluya. Ese mismo poder que era por el cual Pablo estaba pidiendo a los efesios, porque las dos peticiones que estamos leyendo aquí son peticiones de Pablo a favor de los efesios. Y lo que está pidiendo es que los efesios entiendan y confíen en ese poder Poder de Dios. que levantó a Jesucristo de entre los muertos y es el que nos da vida y vida en abundancia. Supereminente. Y es que no va a levantar a nosotros tampoco. Y nos levanta espiritualmente a nosotros, porque eso es ahora, nos levanta espiritualmente a nosotros, es el que nos sustenta, el que nos anima, el que alimenta el hombre interior por su espíritu. Lo que te sostiene a ti ahora mismo es el poder de Dios en tu vida. Y el poder que tuvo para resucitar acá. Y eso va a ser, y eso ya te resucitó espiritualmente y lo va a hacer que corporalmente, físicamente en tu vida. Y Pablo descubrió esa clave en su vida. Pablo descubrió ese secreto en su vida. Y mira la madurez de Pablo con lo que vamos a leer ahora mismo. Segunda de Corintios 12, Muy bien. capítulo 12, 9 al 10, ¿verdad? Claro. Y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Porque cuando soy débil,
entonces Soy fuerte. es que soy fuerte. Aquí yo vengo para que tú Él es el que actúa. Aquí yo vengo para Fíjate que la madurez de Pablo. Diga el débil. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte eso. ¿Verdad? Según la edición del hermano Víctor, diga el flaco, fuerte soy. Gordo soy. Amén. Vamos a orar. Un flaco ahí. Gloria a Dios que debe estar.